En cierto sentido, la historia se parece a la naturaleza, que según la conocida frase de Aristóteles, aborrece el vacío. Pero cuando la historia tiene huecos, a menudo solo puede rellenarlos recurriendo a la fantasía, tiñéndose de leyenda o deviniendo en fábula. Y es precisamente lo que pasa con el obispo Ocio en Oriente. A pesar de la solemnidad de su nombre, pues en griego ocios es un adjetivo que tiene muchas acepciones, pero todas evocan realidades positivas en el nivel religioso, como por ejemplo establecido por o para los dioses, consagrado cuando se trata de instituciones, o venerable, sagrado, justo en el caso de personas, el obispo de Córdoba ha dejado en Oriente escasas huellas, a menudo borrosas. Por supuesto, hay que tener en cuenta el contexto histórico-social poco favorable, producto de la indiferencia muy acentuada del mundo griego hacia todo lo no griego, lo bárbaro, en el sentido etimológico de la palabra, como extranjero e inculto. No han corrido mejor suerte padres de la Iglesia occidental de mucho renombre, como Ambrosio de Milán o Agustín, cuyas obras no se difundieron en el mundo griego sino esporádicamente y muy tarde. Peor aún es el caso de Cipriano de Cartago. A pesar de que algunas de sus cartas fueron traducidas al griego y posteriormente del griego al armenio y al siríaco, y en especial la Carta 70 fue incorporada en algunas colecciones canónicas griegas, desempeñando un papel importante en el no reconocimiento en Oriente del bautismo de los heréticos, la biografía de su autor sufre una curiosa evolución. A poco más de un siglo de su martirio, la figura del obispo africano se mezcla con la de un homónimo suyo de Antioquía de Pisidia, mártir de la persecución de Diocleciano, que antes de su conversión se había hecho fama de mago. Este retrato ambiguo aparece ya en la homilía 24 de Gregorio Nacianceno y seguirá repitiéndose en la literatura bizantina. Ocio es recordado, por supuesto, en las obras históricas griegas, como demuestra fehacientemente el magnífico volumen del que se ha hablado y se ha alabado muchas veces, de Juan José Allán Calvo y otros, en el que se recogen las fuentes que mencionan al obispo de Córdoba. Pero como bien se percibe al leer estas menciones, cuyo contenido y sentido ya han sido aclarados por otros ponentes, su presencia tiene poco relieve, pues aparece tan solo en el contexto de las asambleas conciliares en las que participó. Además, se trata de episodios que se repiten de una a otra obra y se van deformando lentamente con el tiempo al ser utilizados con cierto descuido. Un caso singular se encuentra en las cartas de Severo Antioqueno, quien hace hincapié en la actitud conciliadora de Atanasio hacia Ocio y el arrepentimiento de éste después de su defección, verdadera o presunta. A nosotros nos toca un papel más modesto, seguir las huellas del culto del santo obispo en el mundo griego y detenernos en la iconografía de los concilios, pues como se verá, no existe en sentido estricto una iconografía oriental de Ocio en el mundo griego. Para comenzar, hemos escogido un testimonio, quizás el único, que ha sido omitido por el volumen español. Es al mismo tiempo un poco más antiguo que los documentos litúrgicos mencionados en el volumen y muy importante, puesto que es el primero que informa de manera sistemática sobre la estructura y el desarrollo de la liturgia urbana en Constantinopla. Es conocido bajo el nombre de Tipicón o Tipicon, según el acento que se quiera escoger, de la Gran Iglesia, y ha sido publicado por uno de los autores que más han hecho progresar nuestros conocimientos sobre las liturgias orientales, el jesuita Juan Mateos. Tipicón es un término griego que en buena medida corresponde al latín ordo, es decir, que contiene la indicación de un conjunto de ritos litúrgicos cuya celebración se prescribe en una iglesia o comunidad. El Tipicón de Constantinopla abarca todo el año litúrgico, detalla las celebraciones del Santoral, que como el año civil comienza el 1 de septiembre, y el ciclo pascual, que desde el primer domingo de Cuaresma, es decir, en el rito bizantino el domingo de Carnaval,
va cubriendo el ciclo de los sábados y los domingos hasta el sábado anterior a la Cuaresma. Además, agrega por primera vez de manera sistemática indicaciones detalladas sobre la liturgia estacional en la capital bizantina, de cuya existencia, probablemente inspirada por el conocido modelo romano, tenemos noticias seguras a fines del siglo IV, pero cuya evolución se ha reconstruido de manera muy parcial. El manuscrito más antiguo del Tipicón, un códice que se conserva actualmente en Patmos, se remonta a los alrededores del año 900, pues contiene una conmemoración del patriarca Ignacio fallecido en 878. Otro manuscrito antiguo que se conserva en Jerusalén fue recopilado probablemente entre 950 y 959. Pero si prescindimos de los pasajes peculiares de cada manuscrito y analizamos las partes comunes a ambos, se deduce que, con pocas excepciones, atestiguan la liturgia de Constantinopla en la primera mitad del siglo IX. Pues bien, ambos manuscritos antiguos mencionan en agosto a nuestro Padre entre los santos, Ocio, obispo de Córdoba, confesor. El manuscrito de Jerusalén indica el día 27 del mes, el de Patmos el día 28. Ambas fechas son convencionales, pero el 27 se explica mejor por la asociación el mismo día con la memoria del Papa Liberio que precede. Además está confirmada por el Sinaxario de Constantinopla y por lo tanto corresponde al uso efectivo de la capital imperial. ¿Es la mención del 28 de agosto un mero error del copista del manuscrito de Patmos? Podría ser una explicación, puesto que divergencias de este tipo, es decir, de un día, se observan con cierta frecuencia en los sinaxarios. Sin embargo, no se trata de la única explicación posible, porque el manuscrito de Patmos indudablemente fue redactado para una comunidad bajo influjo palestinense o chipriota y podría responder a una tradición no constantinopolitana, pero de ello no hay constancia. Cabe destacar que el nombre de Ocio no figura jamás en otros documentos litúrgicos orientales, como el Sinaxario georgiano bizantino, perdonen la parte técnica, o los sinaxarios melquitas. Tampoco se encuentran los sinaxarios siríacos tardíos publicados por François No en 1915. La fecha del 27 de agosto es, como acabamos de decir, la del Sinaxario de Constantinopla. El Sinaxario es una especie de calendario con vidas breves de los santos, muy resumidas. El contenido de la noticia dedicada a Ocio en el Sinaxario retoma algunos datos consabidos sobre el santo: su vida ascética, su presencia y su actitud antiarriana en el concilio de Nicea, su papel destacado en el sínodo de Sárdica, su exilio al no haber querido condenar a Atanasio y su muerte tras muchas pruebas en el destierro. Una variante interesante de esta noticia aparece en un manuscrito griego que fue publicado por primera vez en el siglo XVII, como testigo de la parte perdida de otro sinaxario, el llamado Menologio de Basilio. El verdadero Menologio de Basilio es en realidad un sinaxario que, como veremos, es merecidamente famoso. Vamos a ver si vamos a verlo. Es merecidamente famoso por sus numerosas miniaturas de excelente calidad y fue realizado para el emperador bizantino Basilio II, muerto en el año 1025. El Menologio fue planeado en 2 tomos, de los que actualmente se conserva en la Biblioteca Vaticana solo el primero, correspondiente a los meses de septiembre a febrero, o sea, primer semestre del año litúrgico bizantino. El segundo tomo, es decir, de marzo a agosto, se ha perdido o quizá nunca haya sido realizado. Para completar el segundo semestre del calendario, el cardenal Albani, futuro papa bajo el nombre de Clemente XI, decidió utilizar algunos manuscritos de Grottaferrata que todavía no han sido identificados. Aunque la hipótesis del cardenal Albani no tenía ningún fundamento, pues no hay un nexo real entre el Menologio y estos manuscritos, por el mero hecho de que fueran publicados juntos, durante mucho tiempo se consideró que se trataba efectivamente de un complemento del Menologio y así figura en la reimpresión de la patrología griega.
De todos modos, el texto proveniente de Grottaferrata tiene un gran parecido con el de Sinaxario y en general usa sus mismas palabras. Sin embargo, se trata de dos redacciones independientes de una fuente común, como se deduce de algunas diferencias que agregan detalles de pura fantasía. Según el manuscrito de Grottaferrata, Ocio no solo vivió una vida ascética, sino que fue monje y además autor de muchos milagros. Este testigo omite el nombre de Atanasio, atribuyendo el exilio del santo exclusivamente al arrianismo de Constancio. El destierro del santo fue más duro, porque además de muchas pruebas sufrió tentaciones y recibió la muerte con alegría. Todas estas innovaciones obedecen a un plan común, no son casuales. Se trata de rasgos que remodelan la escueta vida del obispo para acercarla en lo posible a la imagen del monje santo bizantino. Un tercer documento presenta una redacción un poco más concisa de la biografía del santo. Se trata del primer párrafo de una llamada Vida griega de Ocio, que se encuentra en dos manuscritos griegos bastante antiguos, pues el más reciente sería del siglo XI. Este pasaje desconoce las innovaciones que caracterizan el manuscrito de Grottaferrata y se acerca más al Sinaxario. Pero, tras recordar la muerte de Ocio, inserta una larga cita tomada de la historia eclesiástica de Teodoreto de Ciro, que concluye con la presencia del santo en Nicea y su presidencia en Sárdica. Sin cortarse, el desconocido autor de esta obrita retoma lo que ya había dicho al principio sobre la muerte en el exilio y agrega una oración en la que pide la intercesión de Ocio y de los demás confesores para ser librado de toda herejía. De esta estructura, a todas luces artificial, se deducen dos circunstancias. Ante todo, que el autor no disponía de muchos datos biográficos sobre Ocio y tuvo que conformarse con agregar al texto del Sinaxario la relación de Teodoreto, sin poder componer una vida similar a la que se atribuye a otros santos bizantinos. En segundo lugar, que en algún rincón del mundo griego, cuyo nombre se desconoce, pero probablemente en las cercanías de Constantinopla, hubo, quizá gracias a un influjo occidental, cierto culto de Ocio. Todo esto nos lleva a plantear otra pregunta. Este culto, del que han llegado hasta nosotros tan escasas huellas, ¿estaba acompañado por una iconografía de Ocio? El Lexikon für christliche Ikonographie dedica 4 volúmenes específicos a la iconografía de los santos, pero en ellos no se recuerda ninguna representación antigua de Ocio en Oriente, lo cual no sorprende porque tampoco la hubo en Occidente. El manual de pintura del monje Dionisio de Furná, que fue recopilado en el siglo XVIII a partir de documentos bizantinos, es una especie de guía para los pintores de íconos. En él se indican sistemáticamente los rasgos que han de aparecer en la representación de cada santo y de las fiestas del año litúrgico bizantino. Pero, según el índice, Ocio no está entre los santos que un pintor bizantino debe conocer. Si se observa con detenimiento la hermosa invitación a este congreso, se llega a la misma respuesta negativa. El retrato que decora la primera página representa de alguna manera a un obispo bizantino, pero la corona es típica de un jerarca eslavo, probablemente ruso o rutenio. Se trata pues de una reconstrucción tomada de alguna imagen relativamente reciente y además romántica. A falta de poder ofrecer por lo menos una imagen bizantina individual de Ocio, aunque fuera tan solo imaginaria o convencional, queda por investigar la posibilidad de que el santo aparezca en la iconografía griega del Concilio de Nicea. Aquí se vuelven necesarias algunas explicaciones previas. En los libros litúrgicos griegos se prescriben las conmemoraciones de los 7 primeros concilios ecuménicos, que son los únicos reconocidos como tales por las iglesias ortodoxas. Se desconoce cuándo estas fiestas fueron introducidas, pero probablemente las de los primeros 6 concilios, de los que existe también una celebración conjunta que se ha vuelto bastante popular en el mundo eslavo, aparecieron hacia la mitad del siglo VIII. En todo caso, después del concilio de Trulo, celebrado en 692.
La memoria del segundo concilio de Nicea es por fuerza posterior al año de su celebración, es decir, 787. Por ejemplo, en el ya mencionado tipicón de la Gran Iglesia, cada concilio tiene su día litúrgico. El de Nicea se recuerda en dos ocasiones, el 29 de mayo y el domingo antes de Pentecostés. En este segundo caso, con mayor solemnidad, porque está asociado a la fiesta conjunta de los primeros 6 concilios. El primer concilio de Constantinopla, celebrado en el 381, se conmemora el 3 de agosto, el de Éfeso el 9 de septiembre, el de Calcedonia en julio, Constantinopla 2 y 3 en julio y en septiembre respectivamente. Por último, el segundo de Nicea se recuerda el 11 de octubre. Un rasgo peculiar de estas celebraciones es que sus fechas son en cierta medida convencionales y no estrictas, pues, como se ha visto en el caso del primer concilio de Nicea, las rúbricas aconsejan trasladar la memoria al domingo anterior o siguiente, lo cual realza su importancia para la vida de la Iglesia. Una consecuencia normal de la importancia creciente del culto de las imágenes en la Iglesia bizantina, que a menudo se entronizan durante las celebraciones litúrgicas, ha sido la necesidad de crear íconos para todos los días del calendario, incluyendo, naturalmente, también a los concilios ecuménicos. Se trata de una fuente de inspiración para una tradición iconográfica que, como apreciaremos, en los territorios ortodoxos llega hasta nuestros días. La popularidad de este tema queda confirmada por el ya mencionado manual de Dionisio de Furná, del que podemos leer las indicaciones referentes al primer concilio de Nicea, el que contó precisamente con la presencia de Ocio. Edificios y encima de ellos el Espíritu Santo. San Constantino está sentado en el trono en el medio. De los dos lados están sentados, vistiendo sus ornamentos eclesiásticos, los jerarcas siguientes: Silvestre, Papa de Roma; Alejandro, patriarca de Alejandría; Eustacio, arzobispo de Antioquía; Macario, arzobispo de Jerusalén. El santo confesor Pafnucio, San Jacobo de Nisibis, San Pablo de Neocesarea y otros jerarcas y padres sentados en 3 filas semicirculares. En medio de ellos un filósofo asombrado, y delante de él, de pie, San Espiridión, que le extiende una mano, mientras que con la otra sostiene una teja de la que emanan fuego y agua. El fuego se escapa hacia lo alto, mientras que el agua se escurre entre sus dedos. Arrio está de pie, también con ornamentos eclesiásticos, y frente a él San Nicolás, que extiende la mano para abofetearlo. Los partidarios de Arrio se encuentran sentados en la parte más baja. San Atanasio, joven, sin barba, diácono, está sentado escribiendo el credo hasta "y en el Espíritu Santo". Algunos elementos de esta descripción son tardíos, pero el conjunto respeta la imagen tradicional común a todos los íconos de los concilios que, bajo la forma de una mano o de haces de luz, ubican en lo alto al Espíritu Santo, fuente de inspiración del concilio. En el centro al emperador, como símbolo de la autoridad encargada de hacer cumplir las decisiones conciliares, rodeado a derecha e izquierda por los padres conciliares. En el esquema tradicional, el hereje aparece a menudo en la parte más baja del ícono y postrado en la misma posición que se asigna a los prisioneros de guerra en algunas imágenes imperiales bizantinas. De los estudios llevados a cabo por un conocido historiador del arte, Christopher Walter, se desprende que bajo el aspecto estético, la iconografía de los concilios sigue las mismas pautas de la iconografía de los santos. Lo que se pretende representar en un ícono no es el retrato físico del santo, sino algunos rasgos convencionales que permitan su reconocimiento inmediato por los fieles en una sociedad en la que muy pocos sabían leer. Estos rasgos están pormenorizados en los manuales de iconografía ortodoxa, como el de Dionisio de Furná. Al mismo tiempo, el ícono presenta algunos símbolos que remiten a la condición eclesiástica del personaje o recuerdan algún hecho destacado de su vida, en el caso de un mártir, en general la naturaleza de su martirio.
o los medios a los que ha recurrido para lograr la santidad, aunque ello sea fuente de anacronismos, como la presentación de todos los ascetas en hábitos monásticos. Cuando esta misma lógica se traslada a la figuración de los concilios, las pautas que se imponen son similares. No se trata de ofrecer una figuración fidedigna, por lo demás imposible, de un hecho histórico, lo cual carecería de interés en el mundo antiguo, sino mostrar la acción divina en la definición conciliar, la dimensión eclesial simbolizada por la presencia de muchos obispos, pero de los que solo excepcionalmente algunos están individualizados, e indicar, gracias a la presencia del emperador, la armonía entre el poder político y la Iglesia. Puesto que los íconos de los concilios se ajustan a estas premisas, no hay en ellos lugar para la figuración de obispos que ante los ojos de los bizantinos han desempeñado un rol menor en el desarrollo de un concilio. Es decir, que en definitiva nunca ha habido lugar para una iconografía griega u oriental de Ocio. Para concluir, me ha parecido adecuado, a falta de un retrato del santo que probablemente no haya existido nunca, mostrar algunas imágenes de íconos bizantinos con representaciones de los concilios, recordando que Ocio está, como se dice virtualmente, entre ellos en la comunión de los santos. Muy bien. Bueno, la primera imagen es una imagen, como dice la leyenda, del concilio de Nicea II, o sea, el de la restauración de las imágenes, el último concilio ecuménico según los ortodoxos. Y está tomada del Menologio de Basilio auténtico, es decir, del manuscrito, es una miniatura. Según Christopher Walter, se trata de una falsificación en cierto sentido. O sea, el concilio no tenía en esa época todavía una representación iconográfica estandarizada. Y se tomó para realizar esta miniatura una imagen simplificada, quizás, del primer concilio de Nicea. O sea, lo que nosotros vemos ahí es la cruz. A la derecha de quien mira está el emperador, y fíjense en la ambigüedad de la imagen del emperador, mucho más acentuada después, porque se parece lo más posible a Jesucristo. Ese es Constantino. Después, una fila de obispos, y lo que no tuvo lugar en el caso de Nicea II, hay un hereje que probablemente sea Arrio, pero en la postura que les decía, la del prisionero de guerra. Esta es una obra del año 1000, más o menos. Entonces, la misma, digamos, disposición general de las imágenes de los concilios se encuentra en lo que, en cierto sentido, es el primer concilio de la Iglesia, o sea, el día de Pentecostés, la reunión de los apóstoles, y se ve el Espíritu Santo. Esto es un icono ruso de fines del 15, se ven los edificios, no es tan distinto de la imagen de Nicea, se ven los apóstoles y de nuevo volvemos a ver San Pedro y San Pablo, que no estaba, pero con la iconografía, digamos, tradicional según los manuales de iconografía bizantina. Eso ya está estandarizado en ese momento. Lo que ocupa el lugar del hereje acá abajo no es el hereje, sino el mundo. Es una representación del mundo que está como prisionero y espera ser liberado por los apóstoles. Otra imagen, siempre rusa, pero más reciente, y acá quien tiene la presidencia del concilio, de la reunión de los apóstoles el día de Pentecostés, es la Virgen María. Ahora vamos a ver la representación del concilio de Nicea primero, según las reglas establecidas, digamos, transmitidas por Dionisio de Furná.
Entonces vemos al emperador, ¿dónde anda el ratón? Ahí, al emperador, fíjense, toda la dificultad de decir, bueno, ¿quién es este personaje si no es Jesucristo? La diferencia está en la intronización del libro de los Evangelios, o sea, la introducción de un dato litúrgico sucesivo, después las filas de los obispos, las ven, 1, 2, 3, y luego una muchedumbre, porque tiene que ser 318, y abajo, de nuevo, Arrio. Está escrito que es Arrio, porque otra vez no se entendería, que tiene siempre esa misma actitud, aunque parezca que esté durmiendo, está en realidad postrado como un prisionero. Bueno, este es un icono griego que se conserva en Heraklion, en Creta, y ahora esto es la interpretación, la copia moderna, en cierto sentido, de lo mismo. Se nota que es moderna por la calidad del dibujo, que es menos tradicional, pero sobre todo sobre la calidad de los colores, que son colores de, digamos, de anilina, un tipo de colores recientes. Pero acá, digamos, aunque el aspecto general es idéntico al del icono anterior, este se ajusta un poco más a las reglas de Dionisio de Furná. Acá tenemos a Atanasio, que está escribiendo, pobre, en ese momento él era diácono, y el episodio de Arrio y San Nicolás, que está por abofetearlo. Luego, esta es una imagen que yo encontré bajo varios concilios, en realidad porque el título arriba dice el concilio de los santos padres, pero no dice cuál. Y lo que está escrito acá es un credo, ¿no? Y padeció y fue enterrado. Termina, digamos, es la primera parte, la primera y segunda parte del credo, ¿no? La parte del Padre y casi por entero la parte del Hijo. Con una simplificación moderna, además, digamos, está el emperador en el medio, estos obispos son bizantinos, este no es. Por el gorro tendría que ser armenio. No, o sea, no entendí, no tengo ningún dato sobre la proveniencia de este icono, excepto por el hecho que estéticamente es moderno. Bueno, es una imagen mala, pero es la única que encontré, de Constantinopla I, o sea, 381, y de nuevo, digamos, la disposición de los personajes es la misma. De nuevo, en este caso no hay un hereje claro, aunque había uno teóricamente macedonio, y el emperador, o Jesucristo, porque la ambigüedad sigue, ocupa el lugar central. Y luego están los obispos, uno de ellos es Gregorio Nacianceno, pero no sé cuál, y abajo más clero y pueblo, monjes que digamos, celebran la decisión conciliar. Esto de nuevo, un icono moderno, muy moderno, incluso se puede comprar, si se hacen copias ahora, ¿no? Del concilio de Calcedonia, y ven de nuevo toda digamos, exactamente la misma disposición. Lo que no se entiende es, porque no se ve, dónde está León, porque León Magno de Roma es un personaje decisivo en la decisión de Calcedonia. Pero la ilustración bizantina prescinde de muchos datos históricos y organiza la imagen siempre según las mismas pautas. Constantinopla III, de nuevo, bueno, acá es la dormición de María. Acá una celebración de los íconos, lo cual demuestra que hay anacronismos, porque Constantinopla III es anterior al Concilio de las Imágenes. Esto demuestra también que es un ícono eslavo. No sé, yo no logro leer porque la definición es pésima. O sea, se ven el conjunto de la imagen, pero los detalles después no se ven. Y queda la restauración misma de las imágenes. Esta es una iconografía posterior que en cierto sentido se aparta de lo que vimos hasta ahora, porque está la
el papel fundamental lo tiene la emperatriz y el patriarca de Constantinopla en la restauración de las imágenes. Y entonces la imagen por excelencia que se restaura es la de la Virgen María con el niño en brazos. Debajo está digamos, más clero, más imágenes, más celebración. Y la última imagen es moderna, es la reinterpretación de la imagen anterior. O sea, cobra más relieve, las imágenes mismas cobran más relieve con respecto al papel de la emperatriz y de los obispos. Y esto, digamos, en algún momento tenemos que pensar, que acordarnos que Ocio estuvo de alguna manera en digamos, en este imaginario, en estas representaciones de los concilios. Gracias.